A ver, ¿y si la historia que nos contaron en la escuela no fuera toda la verdad? Hoy vamos a meternos en una versión, digamos, oculta del pasado humano. Una que, claro, no vamos a encontrar en los libros de texto. Según el filósofo Rudolf Steiner, nuestra verdadera historia es mucho más rara y fascinante. Habla de continentes perdidos, de poderes que ni nos imaginamos y de un viaje evolutivo de nuestra conciencia que, bueno, que se extiende por muchísimo, muchísimo tiempo. Y esa es justamente la pregunta del millón que el trabajo de Steiner pone sobre la mesa. Nos invita a pensar, ¿será que la ciencia convencional, con todo su enfoque en fósiles y en artefactos, solo nos está contando un pedacito de la historia? Pero, ¿y si hubiera otra forma de asomarse al pasado? Una que no dependa para nada de la evidencia física. Ok, para entender a Steiner hay que entender su época. Estamos a principios del siglo XX, y había como una sensación en el aire de que el materialismo ya no alcanzaba. Fíjense, científicos como Max Verworn lo admitían. Decían, mira, por más que miremos los átomos del cerebro con un microscopio, jamás vamos a ver cómo nace un pensamiento o una sensación. O sea, había un hueco enorme que la ciencia material simplemente no podía llenar. Bien, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a entender de dónde saca Steiner toda esta información, o sea, la famosa Crónica de la Akasha. Después, nos vamos de viaje a las civilizaciones perdidas de Lemuria y la Atlántida. Y al final, vamos a ver qué es lo que, según él, nos toca hacer a nosotros en esta era. Entonces, nos adentramos en esto de más allá de la ciencia convencional. Lo que Steiner proponía era una especie de ciencia espiritual. Ojo, su idea no era pelearse con la ciencia física, sino más bien complementarla. Era como decir, hey, hay preguntas sobre el espíritu, el alma, el propósito, que el materialismo deja en el aire. Y acá llegamos al meollo del asunto. Si toda esta historia no viene de fósiles o de ruinas, entonces ¿de dónde diablos sale? Bueno, Steiner propone una fuente de conocimiento que es completamente diferente para poder entrar a ese pasado oculto. Y esa fuente es la Crónica de la Akasha, un concepto que es, digamos, la base de todo este edificio. Es súper importante entender esto. La Crónica de la Akasha no es un libro que uno encuentra en una biblioteca. Es más bien como un registro viviente, una especie de Internet cósmico. Para Steiner, lo que pasó en el pasado no se borra, deja una huella, una impresión imborrable en un plano espiritual. Y solo se puede acceder a esa información si uno desarrolló las facultades para leerlo. Bueno, ahora sí que comience el viaje en el tiempo. Nos vamos a un pasado, pero remotísimo, ¿eh? A la época de la tercera gran etapa de la humanidad, lo que Steiner llama una raza raíz, los lemures. Según Steiner, este continente, Lemuria, estaba principalmente en lo que hoy es el Océano Índico. Conectaba partes de África y Australia. Pero ojo, el mundo en ese entonces era totalmente diferente. Piensen en una atmósfera mucho más densa, casi neblinosa, y con una corteza terrestre que todavía se estaba acomodando, por así decirlo. Y la gente que vivía ahí, los lemures, eran radicalmente distintos a nosotros. Olvídense de la memoria, ellos vivían el ahora, el presente absoluto. Y en lugar de pensar y razonar, tenían una fuerza de voluntad, pero descomunal. Con ella podían influir directamente en la naturaleza, hacer que las plantas crecieran más rápido. Se comunicaban por telepatía, y su educación era súper práctica y hasta un poco brutal. Todo para fortalecer esa voluntad. Y aquí viene un punto que es clave, ¿eh? Steiner describe a los primeros lémules como seres andróginos, o sea que se podían reproducir solos. Para él, la separación en dos sexos fue un evento evolutivo tremendo, fundamental. ¿Por qué? Porque la fuerza que antes se usaba para la reproducción, de repente se fue para adentro, se internalizó, y fue justo esa energía, dice él, la que permitió que se formara el cerebro físico, preparando todo para lo que vendría después, el pensamiento. Pasemos ahora a ver cómo siguió esta historia. De un grupito selecto de lémures evolucionaron los atlantes, la cuarta gran etapa de la humanidad. Su civilización, como se imaginan, se desarrolló en un continente que hoy está bajo el Océano Atlántico. Miren, el salto evolutivo de uno a otro fue gigantesco. Si los lemures no tenían memoria, los atlantes la desarrollaron a un nivel que ni nos imaginamos. Pero no era lógica, ¿eh? Su superpoder era una memoria en imágenes, súper vívida. A ver, tratemos de imaginar cómo era eso.
es no pensar con palabras, sino con un río de imágenes recordadas. Si un atlante tenía un problema, no buscaba una fórmula o una regla. No, recordaba una situación parecida y listo, actuaba igual. Por eso, su educación era básicamente llenar la cabeza con un archivo gigante de estas imágenes para que le sirvieran de guía en la vida. Y su tecnología era otra cosa. Ellos no dominaban la materia muerta como nosotros con los minerales. No, ellos dominaban la fuerza vital. Steiner cuenta que, por ejemplo, usaban la energía germinal de las semillas. Básicamente, liberaban la fuerza de crecimiento de una planta para mover sus máquinas, incluyendo unos vehículos que flotaban cerquita del suelo. Pero claro, esta increíble civilización también tuvo su final. Y su caída justamente fue lo que marcó el nacimiento de una nueva capacidad humana y el comienzo de nuestra propia era. A ver, dentro de la misma era Atlante, las cosas fueron cambiando. Las primeras subrazas, como se les llama, fueron perfeccionando la memoria. Pero con el tiempo, sobre todo con un grupo llamado los Turanios, empezó a crecer el egoísmo y con él el abuso de esos poderes sobre la vida. Y como respuesta a eso, en el siguiente grupo, los protosemitas, empezó a nacer algo nuevo, el pensamiento lógico. Era como una vocecita interior que les ayudaba a controlar esos impulsos. Y ese fue el cambio de switch fundamental. La humanidad pasó de controlar el mundo orgánico con la memoria a controlar el mundo mineral, lo inanimado, con el pensamiento lógico. Este nuevo poder es la base de toda nuestra ciencia, de nuestra tecnología, y explica perfectamente por qué nuestra sociedad le da tanto valor a la razón y al análisis. Y todo esto nos trae derechito a nuestra época actual y a la misión que, según Steiner, tenemos entre manos. La historia, tal como la lee Steiner, cuenta que mientras la Atlántida se hundía en medio de desastres terribles, un gran guía espiritual, un tal Manú, juntó a la gente más prometedora. ¿Quiénes eran? Pues justo esos, de los protosemitas, los que ya tenían más desarrollada esa nueva capacidad de pensar. A este pequeño grupo se lo llevaron a un lugar seguro, por Asia Central, para que fueran la semilla de nuestra era actual, la quinta raza raíz. ¿Y cuál era su misión evolutiva? Simple: desarrollar y perfeccionar al máximo esa capacidad que apenas estaba naciendo en ellos, el pensamiento. Entonces, si lo vemos en perspectiva, el panorama es este: una progresión de la conciencia humana a lo largo de las eras, y cada una con su tarea. Pasamos de la voluntad pura de Lemuria a la memoria increíble de la Atlántida, para llegar a donde estamos hoy, a la era del pensamiento. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta que es fascinante. Si la historia de la humanidad es este desarrollo continuo de la conciencia, y si nuestra era se trata de perfeccionar el pensamiento, ¿qué sigue? ¿Qué nueva capacidad, qué nueva facultad estamos desarrollando ahora mismo, quizás sin darnos cuenta, para el próximo gran capítulo de nuestra historia? Ahí queda la pregunta.